Pues alguien diría por ahí que todo en esta vida tiene un límite. Y si algo tiene límites y debe tener límites, es precisamente el ejercicio de la autoridad. Lo primero que quisiera yo distinguir es el poder de la autoridad. Poder, potestas, autoridad, auctoritas. En ese sentido, entonces, el poder puede serlo de facto, porque alguien simple y sencillamente de hecho lo ejerce, o de jure, porque tiene el mandato jurídico para hacerlo. Finalmente, suele resumirse en frases más o menos como esta: porque yo lo mando, porque soy el jefe, porque soy la jefa, porque soy el gobernante, y por eso tú tienes que acatar, tú tienes que obedecer, porque finalmente yo mando, soy el jefe, soy la jefa, soy el gobernante. Esto se distingue en claro contraste con el tema de la autoridad, la auctoritas, porque esta última tiene una connotación ética, una connotación moral. Y aquí el fraseo es completamente distinto. No es porque mis chicharrones truenan, no es porque yo manoteo, no es porque yo grito a mis colaboradores o subordinados y les golpeo el escritorio y les llamo la atención y si no me obedecen los corro. No, no, no. Ese es el poder. No, la autoridad, tiene una connotación ética y moral. Porque es bueno para ti y porque es bueno para los demás, yo lo mando. Y si hay alguien que nos da un testimonio clarísimo en ese sentido, es este ilustre personaje que era Dios y hombre y que polulaba por los territorios de Palestina hace 21 siglos, Jesús de Nazaret, de quien se decía, entre otras muchas expresiones de enorme y profunda admiración, habla como quien tiene autoridad. Por lo tanto, no es lo mismo tener poder que ejercer la autoridad, aunque a veces puedan concurrir. Quien tiene poder, de pronto tiene también autoridad ética, moral, para que, buscando el bien de los demás, mande, ejerza la autoridad. Pero no siempre concurren. Tenemos una cantidad impresionante de síndicos, presidentes y presidentas municipales, legisladores a nivel estatal, en el Congreso de la Unión, diputados, senadores, presidentes y expresidentes de la República, secretarios de Estado, en la Corte, ministros, jueces, que tienen poder, porque lo tienen normalmente de jure, porque el derecho, el orden jurídico, se los ha conferido muchas veces a través del voto popular. Pero la pregunta de fondo es si además de tener poder, de estar sentados e instalados en la silla del poder, tienen autoridad porque lo que mandan, lo mandan para el bien de todos. Así es que en ese sentido hay límites específicos al ejercicio de la autoridad, sobre todo de la autoridad política, y desde luego y con mayor razón, esos límites aplican al poder. Y quiero destacar 6 de ellos. 1, la dignidad de la persona humana. Ese es un claro límite al ejercicio de la autoridad, al ejercicio incluso del poder, y sobre todo del poder, y con mayor razón del poder. 2, los derechos fundamentales de la persona humana. 3, la justicia. 4, el Estado de Derecho. 5, la democracia participativa. 6, el bien común. Comenzaremos por la dignidad de la persona humana.
Primer límite, primera barrera infranqueable al ejercicio de la autoridad. Y esto parte de la premisa de que todos, ustedes y yo, somos iguales por naturaleza, por esencia. La esencia es el conjunto de elementos que hacen de un ser lo que es. Gracias a que ustedes y yo compartimos con otros 7,000 millones de habitantes que pueblan la Tierra, la misma esencia, la misma naturaleza, por el hecho de ser personas humanas y estar hechas del mismo barro, aunque en diferentes moldes. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos hicieron en un molde especial. Y por eso a veces somos tan distintos respecto de nuestros hermanos. Pero finalmente todos, 7,000 millones, estamos hechos del mismo barro. Alguna vez invitado por Naciones Unidas, por la UNCTAD, la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, fui a la India. Me invitaron a impartir un curso sobre negociaciones comerciales internacionales a funcionarios de países en desarrollo, de países pobres en Asia Meridional. ¿Y qué creen? Que cuando me bajé del avión, antes de trasladarme a la Universidad de Delhi, me encontré con una gran sorpresa. Fíjense ustedes, seres humanos, personas humanas, niños y niñas corriendo y jugando, adolescentes dialogando, adultos manejando alguna motoneta o corriendo al mercado con algunos productos. Pero finalmente, todos, chicos, medianos y grandes, todos los que me encontré, indios, porque no todos son hindúes, porque no todos practican el hinduismo, algunos hinduistas, hindúes, otros cristianos, como fue el caso de la Madre Teresa de Calcuta en la India, otros budistas, otros más musulmanes y otros agnósticos, pero finalmente todos hechos del mismo barro, seres humanos, únicos e irrepetibles, dotados de razón y voluntad libre. Por ende, si todos estamos hechos del mismo barro, si finalmente somos 7,000 millones de habitantes los que poblamos esta tierra de personas humanas con rostros concretos y específicos, hay un principio de igualdad que nos hermana. Estamos hechos por Dios del mismo barro. Y por lo tanto, no se vale discriminar a nadie. Si somos iguales por naturaleza, si estamos hechos como lo estamos del mismo barro, por el hecho de ser personas humanas y estar hechas del mismo barro, no se vale discriminar a nadie por razones de raza, sexo, religión, opinión política o de otra índole, nivel socioeconómico o educativo, preferencia sexual. Finalmente, todos somos hijos del mismo Padre y estamos hechos del mismo barro. Por ende, toda persona, cada persona humana, todas las personas tenemos una dignidad eminente, porque además de lo anterior, estamos hechos y hechas a imagen y semejanza de Dios. Este es el primer límite, este es el primer coto al ejercicio de la autoridad. La autoridad siempre, en todo momento y en toda circunstancia, ha de respetar, considerar, promover la dignidad de toda persona humana, de cada persona humana y de todas las personas humanas. Por eso, ese distingo que se hace tan perverso entre chairos y fifís me parece una lamentable desgracia. Porque antes que hacer ese tipo de distingos, la autoridad debe llamar a la unidad, debe llamar a la cohesión de todos los mexicanos y mexicanas, visto que vamos en el mismo barco y el barco se llama México. Debemos unir fuerzas. Si primero de verdad son los pobres, debemos cerrar filas solidaria y subsidiariamente para que finalmente los pobres reciban el apoyo que se requiere
para salir estructuralmente de su pobreza y no a fuerza de repartir pescados, porque los pescados se agotan, son finitos y no alcanzan para todos. Más que repartir pescados, hay que enseñar a pescar. La educación está en el corazón de la dignificación de la persona humana. Por ende, esos distingos no los debiera hacer nadie, absolutamente nadie. Yo no tengo ningún derecho a distinguir y a discriminar a otros por razones de raza, del color de su piel, de su sexo, de su preferencia sexual, de su religión. Hubiera discriminado a mi padre, que era agnóstico y que decía, hijo mío, yo no creo en Dios. Pero suponiendo sin conceder que Dios existiera, sería un barbón simpático y a todo dar que nos trataría amorosamente. Le dije, pues eso es Dios. Eso es precisamente Dios. Con barbas o sin barbas, pero es Dios. Porque Dios nos ama. Pero finalmente él era agnóstico y más o menos murió así, descanse en paz. Y sin embargo, yo jamás me atrevería a discriminar a nadie por este tipo de consideraciones, y menos como jefe de la nación, andar haciendo este tipo de discriminaciones cuando la persona humana es una, está hecha del mismo barro y por el hecho de su propia dignidad debe ser respetada sobre todo. Límite al ejercicio de la autoridad política. 2. Los derechos humanos de la persona. El derecho refleja, como si fuera un espejo, la dignidad humana y reconoce ciertos derechos fundamentales a la persona. Corresponde al orden jurídico, al derecho, repito, reflejar al modo de un espejo la dignidad humana y reconocer ciertos derechos fundamentales a toda persona por el hecho de ser persona. Así lo afirma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Mexicana de 1917. Esta Constitución establece en su artículo primero lo siguiente: en los Estados Unidos Mexicanos, toda persona, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Toca al derecho, al orden jurídico, reflejar al modo de un espejo, reconocer ciertos derechos humanos fundamentales a toda persona humana por una sola razón, por el hecho de ser persona humana. Así el artículo primero, retomo la lectura, dice: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que establece la propia Constitución. Y continúa en el último párrafo del artículo primero, según reforma del 10 de junio de 2011. Queda prohibida toda discriminación. ¿Por qué? Porque somos iguales, porque estamos hechos del mismo barro, porque tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, todos y todas. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Sí? Más claro. Y así podemos pasar entonces a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como su resolución número 217. 10 de diciembre de 1948. Es importante señalar que incluso 3 años antes, un mes de octubre como este, pero de 1945, se creó la ONU con la firma de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. México es parte de la ONU y está obligado a respetar lo contenido en la Declaración Universal y en los más de 100 tratados internacionales sobre derechos humanos que México ha suscrito. Nos obligan, señor presidente de la República, nos obligan diputados y diputadas en el Congreso Federal,
nos obligan legisladores de las distintas legislaturas y congresos locales, presidentes y presidentas municipales, síndicos, ayuntamientos, legisladores, jueces federales, jueces estatales, están obligados a respetar, promover, garantizar los derechos humanos fundamentales por virtud no solo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 emanada de la ONU, sino sobre todo de los más de 100 tratados internacionales que en la materia de derechos humanos México ha suscrito. Segundo límite fundamental en el ejercicio de la autoridad. Primero, la dignidad humana de toda persona, de cada persona y de todas las personas humanas. Segundo, los derechos humanos fundamentales de que goza todo ser humano que se encuentre en territorio nacional, por virtud de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los demás de 100 tratados internacionales celebrados por México en la materia. Tercer límite, la justicia. Justitia. Justitia. La justicia es también un límite al ejercicio de la autoridad. Tiene su origen etimológico en la expresión latina justitia. Y jus, el prefijo, significa derecho, derecho, lo cual significa una exigencia de que para que haya justicia debe haber de entrada, respeto y sujeción al jus, es decir, al derecho. Por desgracia, México es uno de los países donde menos se respeta el Estado de Derecho, donde autoridades y ciudadanos por igual nos encargamos de buscar, porque somos muy listos, la manera de darle la vuelta a los ordenamientos jurídicos federales, estatales y municipales. Porque aquí vivimos en México en muy buena medida una simulación hipócrita. Porque decimos de dientes para afuera que cumplimos con el derecho y a la hora de la verdad nos pasamos un alto, nos detiene la autoridad, quiere aplicarnos una multa o una sanción conforme al reglamento de tránsito, pero como somos muy listos, abrimos la cartera y condenamos al país a la pobreza, condenamos al país a la miseria, condenamos al país a la esclavitud de la corrupción. No hay justicia, no hay posibilidad de que se viva la justicia como una vivencia, como lo decía mi maestro jesuita, don Miguel Villoro Toranzo, la justicia como vivencia, si no hay antes, por parte de autoridades y ciudadanos por igual, un respeto y una sujeción al jus, al derecho. No hay justicia sin derecho, ni derecho verdadero sin justicia. La justicia, tercer límite al ejercicio de la autoridad, es la virtud de la vida social por excelencia. Tenemos distintos tipos de virtudes, las que perfeccionan nuestra inteligencia, llamadas intelectuales, las que perfeccionan nuestra voluntad, llamadas morales, de las cuales 4 son cardinales, porque en ellas gira a manera de un gozne, de una bisagra, como de la puerta, de una puerta que tiene su propia bisagra. En ellas gira la vida ética, en ellas gira la vida moral. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero la justicia es sin lugar a dudas la virtud de la vida social por excelencia, porque me pone en contacto con los demás, porque este contacto con los demás debiera tenerlo con una gran sensibilidad y empatía la autoridad, toda autoridad, federal, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo, judicial. Siempre una gran sensibilidad para la justicia, en un país en el que además 53.8% de la población, según datos del INEGI y del Coneval, vive en pobreza. Y la pobreza estructural, la pobreza que es un mal que carcome los cimientos de la nación, pobreza física o material, pobreza educativa, pobreza laboral o desempleo, pobreza ética, carcome como un cáncer la vida social mexicana. Por eso no somos país desarrollado,
Por eso tenemos 53.8% de la población en pobreza. Sí, por supuesto que sí, señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, don Andrés Manuel López Obrador. Primero los pobres, pero primero los pobres no para tenerlos rehenes en la pobreza, en el desamparo, en la ignorancia, sin exámenes los profesores, por amor de Dios, lo que no se mide no se mejora y todos estamos todos los días sujetos a exámenes y tenemos que salir a rifarnos la vida y dar lo mejor de nosotros mismos y esto se nos mide, se nos evalúa desde que estamos en párvulos, cómo quitar los exámenes a los profesores si lo que necesitamos son mejores profesores y mejores profesoras que puedan dignificar su profesión siendo excelentes en lo que hacen y recibir por ello un sueldo justo y digno que les permita cuidar de sí mismos, de sí mismas y de sus familias. Cómo condenar a los profesores y profesoras a fuerza de quitarles los exámenes a la ignorancia, a la no superación de sí mismas y de sí mismos, con la consecuencia negativa sobre nuestros infantes, sobre nuestros jóvenes. Eso no se vale. Si primero los pobres, primero la educación. Si primero los pobres, primero la enseñanza. Si primero los pobres, primero los exámenes. Si primero los pobres, primero crear condiciones positivas de competitividad para que dentro de la República Mexicana generemos empleo digno, bien remunerado, atrayendo inversión productiva nacional y extranjera por igual. Tenemos que ser un país de excelencia, no un país de mediocres. Y la justicia es una virtud social por excelencia. Y la justicia exige que primero vayan los pobres, pero con sentido de responsabilidad y trascendencia para resolver estructuralmente y no coyunturalmente repartiendo pescados el problema grave de pobreza que clama al cielo. Terminó en 1917 la gesta revolucionaria. 3 fueron sus grandes objetivos: reforma política, organización obrera y justicia agraria. ¿Cómo es posible que a 113 años de distancia hayan pasado tantos y tantos gobiernos? Me importa un soberano cacahuate el color y el nombre, porque al final el fútbol, decía César Luis Menotti, quien llevara como director técnico a la selección argentina, deporte que tanto apasiona al Papa Francisco, a la Copa Mundial de Fútbol, a serlo ganador de la Copa Mundial de Fútbol, el entrenador, el director técnico de la selección argentina decía: el fútbol se gana con goles, no con aproximaciones. Por eso el Perro Bermúdez es mexicano y no argentino. No fue penal, no fue penal, no fue penal. Ese es el canto de los mediocres y a los tibios los vomita Dios. Evidente, si íbamos ganando 2-1 a la selección de un país cuyo territorio cabe en Tlaxcala y que es una de las 8 naciones más desarrolladas del mundo, si le vas ganando 2-1, Piojo Herrera, no cambies tu jugada, no cambies a tus jugadores, no cambies tu estrategia, ten hambre de triunfo, hambre de gol. Dicho y hecho, jugamos como nunca para perder como siempre. Y entonamos el cántico de los mediocres y de los tibios. Deberíamos haberle metido 3 y 4 goles a Holanda. La teníamos contra las cuerdas. ¿Cómo es posible que en este país, a 113 años de terminada la gesta revolucionaria, sigamos teniendo la mediocridad de regodearnos en la pobreza, cuando la justicia debiera ser un límite fundamental al ejercicio de la autoridad y debiera ser, en el discurso y en la acción de todos los gobernantes, la virtud practicada en su ejercicio diario? Nada más que, a diferencia de lo que decía Churchill, este estratega inglés que logró el triunfo de los aliados frente a el eje, las potencias del eje, Alemania, Japón
e Italia en la Segunda Guerra Mundial. Decía Winston Churchill, que después fue ministro, durante la guerra, decía, la diferencia entre un gobernante y un estadista es que los gobernantes piensan en la próxima elección, los estadistas en la próxima generación. En México hemos tenido y tenemos muchos gobernantes de todos los partidos. Yo no conozco, y ojalá alguno de ustedes me presentara a un estadista. Uno, no pido mucho, un estadista, que en vez de estar preocupado y ocupado por las elecciones del año entrante, por las elecciones dentro de 4 años, por las elecciones dentro de 10 años, esté preocupado y ocupado por las próximas generaciones. Esa es la gran diferencia entre un gobernante y un estadista. Repito, el gobernante piensa en la próxima elección. El estadista piensa y se ocupa de la próxima generación. Finalmente, la justicia implica dar a cada quien lo suyo. Diría Ulpiano, este jurista de la antigua Roma, dar a cada quien lo suyo según su derecho. Esta es la justicia. Y en este país deberíamos estar no preocupados, porque el que se preocupa, se preocupa. Deberíamos estar trabajando en equipo, conjuntamente, autoridades y gobierno, autoridades y ciudadanos, en dar a cada quien lo suyo según su propio derecho. En que no hubiera una sola niña, un solo niño, una sola niña, un solo niño, que no tuviera su pancita llena, que no tuviera lo necesario para vivir dignamente, que no estuviera descalza o descalzo, y en estas lluvias enfermo o enferma, porque hay poblaciones que quedan completamente anegadas o devastadas por los fenómenos climatológicos. Y ahí están los pobres, y ahí siguen los pobres. Deberíamos ocuparnos de trabajar mañana, tarde y noche, 365 días al año, 24 horas al día, en un esfuerzo no de división, no de separación, sino un esfuerzo de unidad nacional por garantizar que ninguna niña y ningún niño en México tuviera su pancita vacía antes de llegar a la escuela, que pudiera acudir a una escuela rural digna, con piso firme, con un techo razonablemente sólido, con un buen pizarrón, con acceso a internet, porque si no, se están quedando a años luz de distancia de quienes de su generación sí tienen el privilegio de acceder a internet y a plataformas educativas. Cada vez se abre más la brecha en México. Esto no es justo, no es justo. Cuando murió el fundador de Apple, de esta empresa de tecnología en telecomunicaciones y otros adminículos extraordinarios, cuyo valor de capitalización es 20 veces superior al de toda la bolsa mexicana de valores, imagínense ustedes, Apple la fundó Steve Jobs. Y Sergio Sarmiento, este editorialista mexicano, escribió en el periódico Reforma un editorial que lleva por título entre signos de interrogación: Steve Jobs, mexicano. Steve Jobs, el fundador de Apple, mexicano. ¿Qué hubiera sido de Steve Jobs si en vez de haber nacido en el sur de California, hubiera nacido en el Nayar, hubiera nacido en la Sierra Norte de Puebla, en Chiapas o en Oaxaca? El mismo niño, exactamente el mismo niño, con un talento superior, de clase mundial, pero sin una plataforma de despegue en la vida. Hablando tzetzil, hablando tzotzal, lo cual no tiene nada de bueno, de malo, perdón, pero hasta ahí, hasta ahí. Muy bien, que hable la lengua de su comunidad, el tzetzil o el tzotzal, pero que además domine el castellano y hable perfectamente inglés y domine a lo mejor el chino, el mandarín, y tenga acceso a una escuela rural allá en la sierra, allá en la selva,
en la selva lacandona, con buenas maestras y buenos maestros, y que desde ahí se proyecte a edificar una de las empresas de clase mundial más importantes del siglo XX y de principios del siglo XXI, Apple. Ahí es donde a mí me gustaría ver a mis niñas y a mis niños. Ahí es donde se deberían llevar, a través de una educación de excelencia, a un entorno de justicia que les haga justicia. Mi maestro Efraín González Morfín, en paz descanse, quien fuera candidato a la presidencia de la República en el año de 1970 contra el impresentable de Luis Echeverría Álvarez, quien después fuera presidente de México para desgracia de esta nación. Mi maestro Efraín González Morfín, candidato a la presidencia por el PAN en 1970, cuando alguna vez el PAN fue un partido de ciudadanos, un partido decente, un partido honorable, un partido que buscaba la democracia, la justicia y el bien común. Alguna vez me decía, ¿qué es lo justo, Carlos? Y yo le decía, pues la definición de Ulpiano, dar a cada quien lo suyo según su propio derecho, maestro. Decía, muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos entendiendo esto de manera más simple. ¿Qué talla de pantalón eres? Pues don Efra alrededor de 32, 33, cuando no cuido la inflación, pues paso del 32 al 33, pero si cuido la inflación, perdonen ustedes el mal chiste, pues me quedo en 32. Muy bien. ¿Qué pasaría si te regalo el día de tu cumpleaños un pantalón talla 38? No, pues don Efra se me va a caer a las rodillas o a los talones, porque me va a quedar muy grande. Pues claro, tienes toda la razón, porque no te ajusta, no te ajusta. Y si te regalara un pantalón talla 28, no, don Efra, pues no me entraría, porque soy 32. ¿Ya ves? Tampoco te ajustaría, no te ajustaría. ¿Qué es lo justo? Lo que ajusta, lo que ajusta. ¿Y qué es lo que ajusta a la dignidad humana? Que todo ser humano, cada ser humano, todos los seres humanos, sin distinción alguna, tengan la posibilidad en este mundo de vivir su vida con dignidad y sentido de trascendencia. Tercer límite al ejercicio de la autoridad, la justicia. Cuarto límite, el Estado de Derecho. Para nuestra desgracia, en México vivimos un estado de facto. Hay una institución llamada, la pueden ustedes googlear, WJP, WJP, World Justice Project, Proyecto Mundial sobre la Justicia. Esa podría ser su traducción. WJP, World Justice Project. Y es una institución que mide a nivel internacional justo esto, el Estado de Derecho. Porque lo que no se mide, insisto, no se mejora. Lo que no se mide, no se mejora. Mide el Estado de Derecho a nivel mundial, nación por nación. México aparece en la cola, en la lona. ¿Por qué? Porque aquí vivimos más un Estado de facto que un Estado de Derecho. Y de eso somos fundamentalmente responsables los gobernados. Porque si los gobernados no nos prestáramos a las triquiñuelas de la autoridad, a las triquiñuelas del gobernante, a las tranzas de quien tiene poder y no le hiciéramos el juego, pues da la casualidad de que somos muchos más, somos como 125 millones. Ustedes me dirán si no somos mayoría frente al gobierno o los gobiernos trácalas, sinvergüenzas, corruptos que hemos venido sufriendo durante décadas enteras. Luego, entonces, ustedes y yo somos corresponsables de edificar en México un Estado de Derecho, que es aquel Estado o nación en el que la autoridad política, el gobernante, y también el gobernado, se sujetan como un límite y conducen su actuación como un límite conforme al orden jurídico establecido. Son, en pocas palabras, las reglas del juego, federales, estatales, municipales.
Son las reglas del juego. Leyes federales, leyes estatales, leyes municipales, reglamentos, circulares, normas oficiales mexicanas. Esa es la regulación, son las reglas del juego. Imagínense ustedes, y este deporte que tanto gusta al presidente López Obrador, el béisbol, que de pronto pues están los dos equipos y en el diamante, como le llaman, en el diamante. Alguien al bat, que es el bateador, tienes ahí abajo al catcher, tienes enfrente al pitcher, y cuando de pronto el pitcher va a lanzar la pelota, el gran Valenzuela, el Toro Valenzuela de gloriosa memoria en México, de pronto el bateador sale corriendo con el bat y persigue por todo el campo al pitcher para darle de batazos. Oiga usted, deténgase, deténgase. Eso no está en las reglas del juego. La corrupción tampoco está en las reglas del juego. Debemos vivir conforme al derecho. Debemos respetar las reglas del juego, porque solo así podemos aspirar a ser una nación civilizada y que viva en paz. Cuarto elemento, el Estado de Derecho. Y así sería importante también considerar que en Palestina, por ejemplo, la tierra de Jesús de Nazaret, los palestinos están intentando construir un Estado y que este Estado sea respetado y reconocido por la comunidad internacional. Es decir, hablar de un Estado es hablar de una comunidad humana asentada permanentemente en un territorio, regida por un poder político, gobierno o autoridad, bajo un orden jurídico o de derecho y en vistas al bien común, en orden al bien común o bien público, como lo llamaba Jean Daban. Pues bien, esa es la definición del Estado que repito prácticamente de memoria, escrita por mi maestro jesuita don Héctor González Uribe en su obra Teoría Política, que les recomiendo amplísimamente, publicada por Editorial Porrúa. Teoría Política, Héctor González Uribe, Editorial Porrúa. Y ahí define, mi querido y extrañado maestro en paz descanse, define al Estado como una comunidad humana o población asentada de manera permanente en un territorio, lo cual la distingue de otras comunidades que de pronto son itinerantes. Comunidad humana asentada permanentemente en un territorio, regida por un poder político, por el gobierno, bajo un orden jurídico fundamental, importantísimo, bajo un orden jurídico, un orden de derecho, las reglas del juego, y en orden, en vistas al bien común, al bien público. Y así, Mahmoud Abbas, el que actualmente es el jefe del Estado palestino, heredero del Premio Nobel de la Paz Yasser Arafat, que fue quien lideró los esfuerzos de la Organización para la Liberación de Palestina a fin de que fuera el Estado palestino reconocido y gozara de un territorio en Medio Oriente, el actual jefe del Estado palestino, repito, Mahmoud Abbas, dice, no podemos construir los cimientos de una nación, y miren que está tratando de que en Palestina, territorio que vio nacer, crecer y morir a Jesús de Nazaret, a Dios mismo, y resucitar sobre todo, resucitar a Jesús de Nazaret. Miren ustedes, si no tendrá razón en lo que dice. Están librando una lucha brutal porque Palestina sea reconocido como un Estado. Y claramente dice Mahmoud Abbas, no podemos construir una nación, un Estado, si no es en los cimientos del derecho. Porque los estados son tan sólidos como sólidos sea su derecho, como sólida sea la práctica, como sólida sea la sujeción y la conducción en su actuación
de gobernantes y gobernados por igual al derecho, al orden jurídico. Esto es un tanto cuanto como una casa. Una casa será tan sólida como fuertes, firmes, sólidos, vigorosos y bien estructurados sean sus cimientos. Incluso frente a un terremoto, y vaya que si en México hemos sufrido estos sismos, las edificaciones con sólidos cimientos resistirán mucho más que las que tienen cimientos débiles, endebles. Pues lo mismo pasa con el Estado, lo mismo sucede con la nación, lo mismo pasa con México. México es tan fuerte como sólidos sean sus cimientos jurídicos, y sus cimientos jurídicos como Estado de Derecho serán sólidos en la medida en la que gobernantes y gobernados nos sujetemos por igual y conduzcamos nuestra actuación cotidiana conforme al orden jurídico establecido, conforme a las reglas del juego vigentes. Por lo tanto, esto constituye un cuarto límite infranqueable, límite jurídico desde luego, límite jurídico o de derecho al ejercicio de la autoridad. Quinto límite, la democracia participativa. Ustedes recordarán, y muy bien, el origen etimológico de la palabra democracia, del griego demos y kratos. Demos pueblo, kratos gobierno. Y en ese sentido, esto nos remitía a las antiguas comunidades griegas llamadas polis, porque en las polis privilegiaban la voluntad popular, el pueblo, la autoridad del pueblo. Sin embargo, la propia autoridad de la mayoría, la autoridad del pueblo, quien mayoritariamente se pronuncia por un gobernante o por otro, por un partido político o por otro, por una plataforma electoral o por otra distinta, debe respetar, y en eso se caracteriza la democracia, sus minorías, a quienes disienten, a quienes no piensan igual que la mayoría. Hay por ahí una obra muy breve que yo les recomiendo, una obra escrita hace algunos años con el título de La democracia explicada a mi hija. La democracia explicada a mi hija. Y esta pequeña obra publicada por el Fondo de Cultura Económica, se las recomiendo amplísimamente porque lo que señala ahí su autor es justamente esto, que lo que hace un sistema verdaderamente democrático es el respeto no solo de las mayorías, sino también el respeto de las minorías, Y en ese sentido, entonces, tenemos justamente esta obra que les recomiendo amplísimamente, publicada por el Fondo de Cultura Económica, La democracia explicada a mi hija. Y lo que señala es que lo que caracteriza a la democracia, desde luego, son las mayorías y el respeto a la voluntad mayoritaria. Sin embargo, la voluntad mayoritaria no puede, bajo ninguna circunstancia, atropellar, no puede, desde ningún punto de vista, ir más allá de las minorías, no las puede atropellar. Aquí tengo ya la cita, es La democracia explicada a mi hija, editorial Fondo de Cultura Económica, y el autor es Regis Debray. Se escribe Regis, así con G, Regis, y Debray, Regis Debray, D de dedo, B larga, Y, Debray. La democracia explicada a mi hija. Y él lo que señala es que
un par de las características más importantes de todo régimen que se precie de ser verdaderamente democrático es el respeto a las minorías disidentes, el respeto a las minorías que no piensan como el gobernante, que piensan distinto y que deben tener acomodo respetuoso dentro de toda república democrática. Y segundo, el respeto a los medios de comunicación a los que no se puede ni se debe estar hostigando. Si no hay estas dos condiciones, no hay verdadera democracia. Respeto a las minorías y respeto a los medios de comunicación. Y es así que sería bueno dar un vistazo, fíjense ustedes qué interesante, a la Constitución Política Mexicana, que desde 1917, a partir del proyecto que don Venustiano Carranza enviara al Poder Constituyente Permanente y reunido entre 1916 y 17 en Querétaro, decía lo siguiente a propósito, fíjense ustedes, ni más ni menos que de la educación. Artículo 3º, fracción 2ª, inciso A de la Constitución. Dice que la educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica formal y un régimen político, sino como un sistema de vida. Fíjense ustedes qué frase tan poderosa del constituyente. La democracia no solo es una fría estructura jurídica o un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. No es un mejoramiento ocasional, no es llamarada de petate, no es una golondrina, porque una golondrina no hace la primavera. La democracia es una estructura jurídica, es un régimen político, pero dice el constituyente mexicano, sobre todo es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Si fuéramos un país verdaderamente democrático, nuestro pueblo mejoraría en lo económico, en lo social y en lo cultural constantemente, sin importar de qué color, olor o sabor fuera el gobernante, fuera la gobernante. Esta es la verdadera prueba del ácido. Esta es la prueba de la verdad en términos de la democracia participativa como quinto límite al ejercicio de la autoridad política. Si esa autoridad se ha comprometido, no solo de palabra, porque de lengua me como 3 tacos y hasta me indigesto, sino a través de sus hechos, de sus actos, de sus obras, al mejoramiento constante económico, social y cultural del pueblo. Sexto y último límite al ejercicio de la autoridad, el bien común. El reto, amigas y amigos, es hacer del bien común el más común de los bienes. El reto es hacer del bien común el más común de los bienes. El bien común, exigencia ética para toda autoridad y límite al ejercicio de la misma, es aquel conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten y favorecen el desarrollo integral y armónico de toda persona humana, de cada persona humana y de todas las personas humanas en la sociedad. Casa, vestido, sustento, un techo, educación, todo eso, acceso a bienes culturales, esparcimiento, descanso, empleo digno y bien remunerado. Todo eso debiera constituir un patrimonio nacional mexicano al que tuvieran acceso todas las mexicanas y todos los mexicanos. Toda mexicana y todo mexicano. Cada mexicana y cada mexicano, desde el momento de su nacimiento. Es más, incluso desde el momento en el que están concebidos en el vientre de su madre. Desde ahí debería todo mexicano y mexicana
todos los mexicanos y mexicanas, cada mexicano y mexicana, perdonen que sea insistente ad nauseam, tener condiciones materiales y espirituales para despegar con justicia y equidad en la vida y poder desarrollar con dignidad su propia condición humana, temporal y trascendente. Y en ese sentido, entonces, este conjunto de condiciones no solo es de orden material, sino también espiritual. ¿Por qué? Porque los seres humanos, las personas humanas, no somos solo materia, ni somos espíritus puros o ángeles. Somos unidades corpóreo-espirituales, unidades sustanciales de cuerpo y espíritu. Y por lo tanto, estas condiciones han de ser materiales y espirituales simultáneamente. Blas Pascal decía que tan peligroso es hacerle creer al ser humano que es ángel como que es bestia, porque no somos ni ángeles ni bestias, somos un pedazo de carne, hueso y de pescuezo, como decía mi abuelo. Somos materia y espíritu en una unidad perfecta mientras vivimos en este mundo temporal. Y por lo tanto, el bien común, para ser el más común de los bienes, debiere proveer a todos sus hijos dentro de una nación y dentro de la comunidad internacional de ese conjunto de condiciones materiales y espirituales que no solo permitan, sino que claramente favorezcan el desarrollo pleno, integral, armónico de toda persona humana, de cada persona humana y de todas las personas humanas en la sociedad. Es así que entonces hemos hecho un repaso más o menos precipitado de estos límites al ejercicio de la autoridad o del poder público, del poder político. 1, la dignidad de la persona humana. 2, los derechos humanos fundamentales. 3, la justicia. 4, el Estado de Derecho. 5, la democracia participativa. Y 6, el bien común. Esto nos lleva ya propiamente a ciertas conclusiones, amigas y amigos, en el sentido de que tanto la autoridad como sobre todo quien detenta el poder tenga o no autoridad ética, autoridad moral, tienen límites tanto jurídicos como éticos. Y dichos límites deben observarse siempre, siempre, para asegurar la sana convivencia y la paz en la sociedad. No es posible pensar que en México haya sana convivencia y paz si no viven las autoridades, quienes tienen esta responsabilidad de la res pública, de la cosa pública, de la república, limitando su ejercicio conforme a estos 6 principios cardinales, conforme a estos 6 principios fundamentales. Repito, dignidad de la persona humana, derechos fundamentales de la persona, justicia, Estado de Derecho, democracia participativa y bien común. Solo así podremos vivir en paz, siendo la paz no solo la ausencia de violencia, sino como Agustín de Hipona, como San Agustín lo perfilaba, la tranquilidad en el orden, la tranquilidad en el orden. Muchas gracias.